¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy es un día más que especial. Es un día de aquellos donde el ser humano tiene que demostrar su diferencia en el reino en que se mueve con relación a los animales, donde se ejerce el raciocinio. El hombre es, como consecuencia de esa capacidad, el que se detiene a pensar. El hombre piensa, planifica y ejecuta en una acción que nos diferencia del mundo animal que se maneja y se mueve por instintos. El pensar es un ejercicio que todos deberíamos hacer, pero que el tiempo moderno ha querido, a través de un engaño de la tecnología, hacer que se provoque una especie de vagancia y de una especie de blanco mental en toda la sociedad universal, donde aprietan un botón y dice, allí me van a contestar y me van a explicar todo lo que necesito saber. Y entonces, los dos hemisferios cerebrales se aburguesan porque al no tener la obligación de ejercitarse, empiezan a quedarse quietos, no trabajan, no generan en lo que se llama la actividad. Y en esa relación de actividad, el hemisferio izquierdo, que es el que pone en funcionamiento el intelecto, se encuentra en un estado de vacaciones. Total, todo viene hecho, todo viene dicho. El detenerse a pensar es una de las condiciones más esenciales que nos diferencia del resto del mundo animal. Pero además de pensar en nacional, el tener que agregarle que existe un pensamiento nacional le da una pertenencia
una situación de definición, de decir quiénes somos, dónde estamos, qué queremos, de qué se trata y qué debemos cuidar para empezar a la convivencia, de compartir con los demás sabiendo qué nos pertenece y qué no nos pertenece. El pensamiento nacional es un ejercicio formidable donde quedó archivado durante mucho tiempo por la tremenda invasión que se hizo con mucha inteligencia y planificación de aquellos pensadores que, con esa capacidad de penetrar en los pueblos, fueron soyuzgando a través del pensamiento y haciendo que la flexibilidad y la entrega y la pérdida del sentido patrio de esos pueblos le permitiera a ellos ser imperiales, atropellar y llevarse todo puesto. O sea, primero trabajaron el pensamiento y después usaron todo lo demás. La fuerza militar, la fuerza de ejército, fue una consecuencia de la inteligencia previa, de la planificación a través del pensar. El pensamiento nacional tiene, en el caso de la Argentina, una tipificación en escritores que se pusieron a hacer una manera distinta el relato no solo de la historia, y allí están los revisionistas históricos, sino también de la interpretación social, cultural, y de entender de qué se trata la convivencia de una comunidad organizada y de qué se trata el estar con el otro en sociedad. El pensamiento nacional tiene cultores, escritores, defensores, patriotas, heroicidades, aquellos que dieron su vida por esa patria y quienes dejaron el testimonio escrito de magnificar a aquellos patriotas que se jugaron por las generaciones posteriores y por el devenir. El pensamiento nacional es un ejercicio imprescindible y necesario de un pueblo que no quiere ser avasallado y que no quiere ser llevado por delante. Por supuesto que las principales penetraciones han sido a través del liberalismo cultural, donde descartaron lo nacional para lentamente ir carcomiendo la conformación no solamente de la educación argentina, sino también de la cultura, y que lleguemos a creer que algunos fueron patriotas cuando fueron verdaderos entreguistas, y de dejar acostados como dictadores a los que fueron verdaderos pilares de una patria sublevada en armas para ser independiente. La Argentina ha vivido confundida porque le mintieron a la historia, y el revisionismo histórico vino a investigar eso. Y dentro de ese revisionismo histórico se despertó también un pensamiento nacional que apareció a posteriori del nacimiento del revisionismo y que hizo también un trabajo muy interesante con varios escritores, cultores del conocimiento cultural en general, que empezaron a darse cuenta de qué se trataba lo nacional, a definir qué era lo nacional. Entonces, no se podía estar hablando de lo internacional todo el tiempo si se desconocían las bases nacionales, porque uno va de lo micro a lo macro. Uno va desde la familia, núcleo constitucional. La sumatoria de familias permiten hacer un barrio, la sumatoria de barrios permite hacer una comuna, las sumatorias de comuna una provincia, todas las provincias una nación, todas las naciones un continente, y así sucesivamente. Se va de lo micro a lo macro, no se puede ir de lo macro a lo micro. Pero los imperios nos venden al revés. Nos dicen que desde ellos se viene y entonces de ellos se va hacia lo micro, y nos mienten, nos engrupen, y para eso necesitan cultores, necesitan escritores, necesitan quienes se expresen culturalmente en ese pensamiento. Y la cultura nacional es la defensa de todo eso, el exponerse a la defensa de esa vanguardia que ataca y trabaja para los imperialismos reinantes. Bueno, ese pensamiento nacional ha tenido en la Argentina distintos cultores, y se estableció que el natalicio de Jauretche era una buena fecha para conmemorar, y hoy es el día del pensamiento nacional. Tenemos un día entonces para festejar y para conmemorar, el día
del pensamiento nacional, cuando debería ser una obligación, que el pensamiento nacional debería ser todos los días del año, porque uno no puede negarse a ser lo que es, no puede negarse a lo propio. Pero lo interesante y lo importante es que existieron aquellos que revisaron la historia, existieron aquellos que revisaron la cultura, existieron aquellos que revisaron la escritura. Y bueno, y dentro de eso, de ese trabajo que se hizo, aparecer en el nacimiento de Arturo Jauretche como una de las plumas del pensamiento nacional, como uno de los decidores de ese pensamiento nacional, no solamente que no está mal, sino que está muy bien que se reafirme la posibilidad de que algún curioso de los jóvenes de hoy vaya a hurgar y descubra a Jauretche, a Scalabrini y a tantos otros que deambularon en la soledad peleando por la defensa de lo nacional. Y allí verán entonces que hay varios más que están ocultos, que están escondidos, pero que han trabajado incesantemente para contar la otra historia, la historia que el liberalismo escondió, la historia que se sigue permanentemente mintiendo y que nosotros a veces nos preguntamos cuándo será el día de la gran reestructuración cultural, donde se cambian los programas de estudio de educación y se enseña en serio quién fue cada uno, y no que se le siga mintiendo y se le dé estado de prócer a tipos que quisieron que la propia Argentina desapareciera. Caso propio de Sarmiento, cuando dijo que la Patagonia debía ser chilena, y entonces se lo tomó como una humorada de alguien que después fue presidente de la República. Y entonces, cuando uno ve que existen de esos ejemplos y que también para contraproponerse a ellos apareció un grupo de pensadores que pudo escribir, que pudo decirlo, y entonces allí se levanta ese grupo que no tenía referencias y dice, no, vamos a buscar una referencia. ¿Cuál es el Día del Pensamiento Nacional? ¿Cuándo nació Jauretche? Y bienvenido pues a este día del natalicio de Arturo Jauretche, para que sea el Día del Pensador Nacional, el Día del Pensamiento Nacional, el Día de la Pensadora Nacional. Por eso, hoy nosotros estamos felices de que haya una fecha para recordar a aquellos que no claudican, que no se dan por vencidos, que no se dejan avasallar, que estuvieron, están y seguirán estando de guardia, porque la patria existe, la patria vive y la patria triunfará. El compañero Tomás Pérez Bodria. Hubiéramos querido tener más tiempo para charlar con Tomás, porque durante la semana fue desgranando algunos análisis a través de los grupos de WhatsApp y es un activo militante de las posiciones y de las discusiones políticas, pero me une a él, además de nuestro trabajo juntos en plataforma, y hemos estado juntos con quien voy a nombrar ahora, además de Tomás Pérez Bodria, con alguien que hoy volvieron a meter preso, si no me equivoco, era lo que estaba leyendo, que es Julio De Vido. Tomás Pérez Bodria, ¿cómo te va? Hola Néstor, ¿cómo está? ¿Cómo está Federico? Un saludo a todos ahí. Bien, bien. No, íbamos a hablar un poco de política, pero me parece que se va a centrar en que nos cuentes vos un poco. Además, Tomás Pérez Bodria es abogado, fue concejal en Pilar, bueno, pero es peronista, tiene una larga historia, pero nos une esto. Muchas veces se dice Cristina libre, pero nosotros hemos estado este año acompañando en las oportunidades que tuvimos a Milagro Sala, y ahora realmente nos pone mal esta nueva situación contra Julio De Vido, porque esto es persecución política, no es a una sola persona, es a un movimiento y es a políticas, porque si algo hizo Julio De Vido, es algo que ningún otro gobierno ha hecho en mucho tiempo, sí, desde los gobiernos peronistas, que es el tema de la planificación y de trabajar la soberanía energética, de trabajar la soberanía comunicacional. Bueno, a Julio De Vido hay que reconocerle un montón de cosas y va a pasar a la historia, gracias a los diarios de la derecha y a veces del apocamiento, para decir una palabra, de los sectores que debían acompañarlo, que va a quedar tapado casi como un delincuente. Esto es una barbaridad. Bueno, sí, lamentablemente hoy justamente Julio ya está camino a Ezeiza, se presentó a las 8 de la mañana
a la Cámara de Casación, después de ese fallo oprobioso de la Corte, otra vez el famoso artículo 280 para no tratar el recurso que había planteado su abogado, Maximiliano Rusconi, un gran colega que lo viene defendiendo en todas las causas que le han armado a Julio. Y bueno, después tuvo que desde allí mismo participar de la audiencia que hoy también estaba del juicio de los cuadernos, otra causa de persecución masiva a militantes populares, a dirigentes populares, y de allí partió hasta el penal de Ezeiza, donde debe estar ahora. Obviamente el doctor Rusconi está planteando el pedido de una prisión domiciliaria, entre tanto establece otros recursos, pues esto es un escándalo realmente, uno más de todo lo que nos tiene acostumbrado ya la Corte y el Poder Judicial, sobre todo Comodoro Pi. Esta causa estaba prescripta, porque Julio fue absuelto de la causa del estrago doloso o culposo, que fue bueno, recuerdo que hay que recordar que se trata del accidente de Once. De Once, él no tuvo nada que ver, lo dijeron la misma Corte y la Cámara de Casación, porque se descartó su participación en los hechos, pero se lo acusó de administración fraudulenta, de no controlar los fondos, etcétera, algo también inaudito en la cadena que hay en el Estado Nacional. No era función de Julio Devido controlar eso. Y además, lo más grave es que esta causa estaba prescripta, porque la administración fraudulenta tiene 6 años de prisión. El doctor Rusconi había planteado ya la prescripción, prescribió el 24 de diciembre, que pasaron los 6 años, y la Corte, estando pendiente de resolución esta cuestión de la prescripción que pidió el doctor Rusconi, decreta que queda firme la causa y por lo tanto la Cámara de Casación determina nuevamente la prisión en un penal de Julio Devido. Se trata obviamente de una expresión más del famoso lawfare. Hoy los medios cuando hablan de este tema, se están regodeando, un poco como vos estabas adelantando, Néstor, de un delincuente más kirchnerista en la cárcel. Y bueno, es la persecución histórica a los mejores militantes del campo nacional. Julio Devido sin duda lo es, vos lo estabas diciendo, es el ministro, creo que después de Pistarini, que hizo más obra pública en el país, en base a lo que hoy es cuanto se impone en todo país que pretenda ser exitoso, que es la planificación. Claro. Hoy todo el mundo habla de la planificación del Estado chino, claro, es la misma, pero haber copiado Mao de Perón, porque eso era la planificación del primer plan quinquenal y el segundo que a su mitad, porque vino el golpe de la fusiladora del 55, mientras China está en el 16 plan quinquenal, y ahí tenés la potencia que tenemos a nivel mundial. Bueno, por personajes, o por personajes ellos consideran tales como Julio Devido, que sustentan su militancia popular con seriedad, en base a la planificación, a un compromiso de un plan de gobierno, bueno, obviamente apuntan a hacer un ejemplo, a dar un ejemplo para aquellos otros que puedan seguir el que dio Julio Devido y cohibirlo a partir del miedo que pueden causar las consecuencias de ese accionar patriótico. Bueno, hoy Julio lo está sufriendo. Yo creo, también lamento profundamente que no haya una repercusión de apoyo como la que debería ocurrir aquí de los militantes y compañeros, ni que hablar de los máximos dirigentes del movimiento nacional. Y ahí está también, en mi opinión, una de las explicaciones por las cuales se va quebrando este movimiento. Cuando no se ampara a los compañeros que han jugado con su cuero a favor de la causa, evidentemente empieza a haber un desquebrajamiento que, conjuntamente con otras cuestiones que lo justifican, es lo que lamentablemente estamos viviendo hoy y es lo que permite el avance de estos gobiernos de derecha neoliberal clásicos con algún condimento adicional estereotipado de este mamarracho de Milei que sufre el pueblo argentino. Sí, justamente, viste cómo son estas cosas. Hoy, en el día del nacimiento de Arturo Jauretche, el día del pensamiento nacional, Julio Devido tiene que comerse esto. Y lo que más me duele
es porque algunos dirán, alguna vez me lo dijeron por estar en estos micrófonos, cuando fui a visitar a Ricardo Jaime y defendía la libertad de Ricardo Jaime, decían, no, pero son chorros. ¿Qué son chorros? Así se hayan quedado con un reloj, como era el caso de Jaime, no le pueden dar cadena perpetua y persecución política, quedado, digo, para conceder una pavada, ¿no? Digo, es tanta la crueldad contra estos dirigentes, pero a mí lo que más me duele es la falta de respaldo de los principales dirigentes del PJ. Exactamente. De todo el país, bueno, esto es así. A eso me refería, eso es muy doloroso. Estoy seguro que, pese al temple de Julio de Vido, es una cuestión que siente y le duele muchísimo, porque no es para menos. Uno lo que espera no es recompensas por hacer lo que hay que hacer, pero cuando se juega cartas tan importantes como las que se jugaron en su momento y se siguen jugando, y que tuvo por protagonista nada menos que a Julio de Vido como estandarte, y que fue objeto por eso mismo de una persecución impresionante del sistema, y bueno, la ausencia de pronunciamientos de apoyo, como mínimo, que se deben esperar de los dirigentes del movimiento nacional, causa una profunda tristeza y una gran preocupación. Sí, déjame, me hiciste acordar algo, que como fui testigo por lo menos de la parte de prensa, Alfredo Escocimarro fue secretario de prensa del gobierno kirchnerista en un momento, ¿no? Y nosotros estábamos en la Secretaría de Medios y dice, ustedes son los que apoyaron todos los ataques a Julio de Vido. Él había trabajado con Julio de Vido en el Ministerio de Planificación. El ataque provenía, no éramos nosotros, ni participamos, ni asistimos, ni nada, pero del propio riñón de la jefatura de gabinete de aquel entonces, que por si no se acuerdan, se llamaba Alberto Fernández. Alberto Fernández hacía campaña contra Julio de Vido en el propio gobierno de Néstor Kirchner. Esto hay que decirlo para que se sepa que después, cuando se recomponen las cuestiones políticas, hay cosas que no se pueden recomponer. Porque lamentablemente, Néstor, eso que vos contás se extiende en diversos personajes. Julio se encarga de recordarlo periódicamente. Tenemos en Grabois otro de los compañeros que prácticamente denunció públicamente a De Vido, ¿no es cierto? Cuando él ni siquiera estaba en ese entonces todavía en el kirchnerismo, lo hacía, no se quería manchar las manos. Sí, bueno, sí. Esas son las cuestiones que, como dije hace un rato, deteriora cualquier movimiento, cualquier cuerpo orgánico que va filtrando grandes agujeros por donde salen despedidas las más mínimas lealtades. Entonces, así no se puede construir. Por eso creo que hay que entender estas cuestiones como las que van transcurriendo en un periodo de oscuridad, de desazón, de quedantismo del movimiento nacional, y hay que revertirlas para volver a las bases que congregan cualquier movimiento de este tipo. Una de ellas es la lealtad entre compañeros, no permitir que haya topos como Alberto Fernández que vos mencionás, o como Sergio Tomás Massa, que ya está haciendo un bloque aparte, no tiene votos y se queda con una parte importantísima del Congreso Nacional. Bueno, esos son los que no deben manchar los movimientos, y en cambio debe ser muy amplio en la convocatoria a todos aquellos que tienen un compromiso en la defensa del interés nacional. Julio de Vido, por supuesto, sectores de la izquierda nacional que tienen que ser convocados. Tenemos que de alguna manera zarandear el movimiento nacional, no por un espíritu sectario, sino para garantizar que no se nos obstruya el camino hacia la liberación nacional, que la tenemos que emprender indefectiblemente frente al estado de oprobio colonial en el que estamos hundidos. Tomás Pérez Bodria, muchísimas gracias. Nunca más necesario escuchar esto en un día como hoy, que a mí en lo personal me entristece. Yo no soy ni amigo de Julio de Vido, lo he visto un par de veces. Su señora, hemos trabajado juntos por la libertad de Elía y de Julio de Vido en su momento. Minichelli, ¿no? No me salía el apellido. Lali Minichelli. Lali Minichelli, vaya nuestro saludo, nuestro cariño para ella, porque se sufre. No hay una sola presa política en la Argentina. Hay persecución para
política para todo el movimiento nacional. Un abrazo Así grande, es. Tomás. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Hablando de la Guardia Vieja, tu consigna, por supuesto que, o sea, ¿qué es ser de izquierda hoy? Es cambiarlo, sabemos lo que es ser derecha. Derecha es esto. Derecha es ser vendepatria, cipayo, servil a los intereses del imperio. Es grave lo que estamos viviendo. Y hay propuestas que yo estoy en un foro, como vos sabés, en el foro de Economía y Trabajo. Nosotros hemos hecho propuestas permanentemente. Con respecto a la deuda, tenemos claro lo que hizo Néstor Kirchner. Suspender, no solamente tomar más deuda, sino suspender todo el pago de la deuda y auditarla. Y después un decreto que hizo el doctor Ilia, que era en la época que don Félix Elizario era el presidente del Banco Central, que es declarar la emergencia cambiaria. O sea, que el único que puede comprar y vender dólares es el Banco Central. Que el único que puede comprar y vender dólares es el Banco Central de la República Argentina. Y rigió plenamente en los 2 años y medio que don Arturo Illia fue presidente de la República, y también lo hizo regir, lo restableció Duhalde. En la crisis del 2001 lo tuvo que restablecer Duhalde. Lo restableció Duhalde al decreto de Illia. ¿Quién lo removió? Porque Kirchner, por supuesto, aprovechó ese decreto para seguir trabajando con esa emergencia cambiaria. Lo removió Macri. Y el cobarde Alberto Fernández mandó la emergencia de todo tipo, emergencia sanitaria, previsional, alimentaria, sí, me acuerdo. Y no puso la emergencia cambiaria. No puso la emergencia cambiaria para darse cuenta de quién está detrás de esto. Obviamente que Alberto Fernández fue el eslabón necesario a esto, pero tenemos propuestas, y no que nos llamamos de izquierda. Yo vengo del radicalismo, orgullosamente al radicalismo. Estás recordando a don Arturo Jauretche, que comenzó en un grupo radical llamado Forja, junto con otros grandes pensadores, Del Mazo, Cadavino Ortiz, Homero Mansi, bueno, todo ese grupo nació y estuvieron bien. Realmente ahora pienso, ahora me dice mi viejo no vive, puedo decirlo, que hicieron bien en pasarse al peronismo. Yo tenía que haber hecho lo mismo. Lo que pasa es que cuando sucedió eso se había terminado todo. Porque el peronismo fue como planteó tu oyente, el peronismo fue que se planteó esas 3 banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. ¿Qué lejos estamos de eso? Cuando vos ves, por ejemplo, que quieren modificar, porque lo dijo Estados Unidos, lo dijo la AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, dijo que la Argentina tenía que modificar la ley de glaciares. Y ahí nomás ya están hablando con los gobernadores. Ayer hablaron con Orrego, que es el gobernador de San Juan, donde está la mayor cantidad de glaciares. Los glaciares, como todos sabemos, son reservas de agua potable. Claro. Esto la quieren contaminar. Es más, quieren hacer en Chile, vos sabés que la Barrick es la que tiene la concesión de una mina de oro, plata y cobre, de la más grande del mundo, que se llama Pascualama. En Chile, como contaminaron el agua, porque este método de extracción de oro utiliza un compuesto químico del cianuro que se llama lixiviación con cianuro, y contamina el agua de los glaciares. Bueno, ¿qué hizo? La justicia chilena lo demostró, y la Corte Suprema de Justicia le obliga a la Barrick a cerrar la mina de Pascualama. ¿Qué hace la Argentina ahora? Por eso te lo adelanto. ¿Qué hace la Argentina ahora? Del lado nuestro, del glaciar agarra la parte chilena, del lado nuestro seguramente que le van a permitir que rompamos esos hielos para extraer cobre. Es más, el gobernador, cuando sale de la reunión de ayer con el ministro del Interior y con el actual jefe de gobierno, con Adorni y con Santilli, dijo que va a ser un importante, mira lo que dice, que va a ser importante para la provincia de San Juan, porque va a ser una inversión desde el año 2026 hasta el año 2031 por 30.000 millones de dólares. Te repito, el gobernador de San Juan está dispuesto a aprobar la obligación de la ley de protección de los glaciares, porque dice que el año 2026 y el año 2031 ya hay proyectos en estudios, entre ellos de Pascualama del lado sanjuanino, por supuesto también el de Vicuña, el de Los Azules, el de Altar, el de Pachón, que están frenados todos estos por la ley de glaciares, y dice que de hacerse esta modificación en los años 2026 y 2031, o sea que esto lo más allá, entrarían a la provincia de San Juan 30.000 millones de dólares. Que seguirían sí, pero además que seguirían tranquilamente, porque el RIGI les habilita, lo hablábamos hace un rato con Alfredo Calcañi,
Les habilita las inversiones, pero después que se lleven toda la ganancia y la riqueza. Es una cosa... Yo no sé, pero así como vos decís que esta es la política que se lleva, nosotros, todos, hablábamos recién el triunfo que obtuvimos con los... Yo me subo porque participo de lo mismo, con los compañeros de Quequén, que finalmente no... Así fuera la segunda candidata de Tayana en la Cámara de Diputados, no pudo reprivatizar el puerto de Quequén, y estamos dando pelea por el Paraná. Digo, hay que dar pelea también con estas cosas. Emergencia cambiaria, hay que empezarlas a decir ahora, no esperar que vengan los candidatos, porque la política va ocultando todas estas cuestiones y pareciera que no hay salida. En vez de dar la esperanza de que hay salida, como las que vos planteaste, y que se hicieron en su momento, y bueno, no le genera confianza a la gente si no hay un sector político, aunque sea minoritario, como era el Forja, porque el Forja no eran las grandes mayorías nacionales, pero era un núcleo de idea importante. Así que yo saludo todos los núcleos, como el que vos decís, el Foro, donde hay sindicalistas y hay economistas. Tenemos que seguir hinchando las pelotas, porque si no nos van a hacer creer que no hay otra salida. Y no debemos esperar de los políticos, tampoco de la viuda de Kirchner, de ninguno de ellos puede esperar nada, porque ella puede opinar que de izquierda, o no de izquierda, que la derecha, de hecho concreto, el hecho concreto que están avanzando sobre nuestros recursos naturales, sobre el patrimonio natural que tenemos, que es muy rico y vasto y tenemos esa desgracia, y son pocas las voces que están a decir esto. El viernes pasado nos enteramos por el boletín oficial que se privatiza el 44% Núcleo Eléctrica Argentina. ¿A quién se lo van a presentar? A una empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque el Núcleo Eléctrica es la que administra las centrales nucleares y la que utiliza como insumo el uranio. Nosotros somos un gran productor de uranio y el principal importador de uranio del mundo. El 99% del uranio que consume, y es el que más plantas nucleares tiene, es Estados Unidos. Es el principal importador de uranio. Lo primero que quiere hacer, ya lo dijo Scott Bessent, no vamos a perder plata, porque Argentina tiene tierras raras y tiene uranio. Más claro imposible. ¿Qué sale el cheque? Esta es la derecha. Esta es la más cruda y cruel derecha sin paya. La derecha sin paya, vendepatria. Estos son los de la Rieta, los Rivadavia, los vendepatria de siempre. Bueno, este es Milei, Caputo, Bausili, Vladimir Werni, todos ellos, hasta Damián Reidel, que es el presidente de Núcleo Eléctrica Argentina. Damián Reidel, que es el presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, puesto por Milei en abril de este año, y es el que va a vender el 44%. Trabajó 10 años en el JP Morgan. Damián Reidel. Sí. Damián Reidel fue famoso porque en una conferencia que dio en Latam Forum es un grupo financiado por Estados Unidos de grandes empresarios, ante grandes CEOs de mineras, petroleras, inversionistas, multimillonarios, dijo: la Argentina tiene todo. Tenemos oro, plata, cobre, petróleo, gas, litio, tenemos todo. No hay mucho lugar en la tierra con esas cualidades. ¿Cuál es el problema que tenemos? Lo dijo ahí. El problema que tenemos son los argentinos. Obviamente el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Y mira lo que dice a continuación. Así que esta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, que es lo que estamos contando, replicando todo, vendiendo todo. Estamos dándole el marco legal para explicarle que estamos abiertos a negocios esta vez. Esto es lo que dijo textualmente en Latam Forum el actual presidente de Núcleo Eléctrica Argentina, que es nuestra empresa nuclear. La Argentina podría haber sido importante en punto de vista nuclear, ya había hecho los reactores CAR, bueno, había hecho muchas, y sin embargo se desmantela todo para que Estados Unidos tenga uranio barato y asegurar la provisión de uranio de estos vendepatrias. Así es. Te agradezco, Horacio, pero a no bajar los brazos. Algunos dirán, y bueno, pero ustedes dicen esto, pero nadie les hace caso. Bueno, a algunos la vamos a enganchar, porque el Forja tampoco, de entrada, cuando ellos impulsaban las cuestiones que impulsaban, le daba bola a la política. Alguno la va a agarrar, porque no hay otra solución que la soberanía, ¿eh? La otra es la pérdida total de la existencia del Estado-Nación y de la Nación misma. Horacio, gracias, y nos vamos a Armenonville, un cachito de Armenonville. Armenonville, esa es una época de oro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. La global y los magnates que defiende, cuyos intereses defiende tan denodadamente, tuvieron ayer
un doble golpe en esa moral que le intentan imponer al resto de la sociedad. Sí, ayer en simultáneo se conoció, por un lado, una serie de documentos, más de 20.000 páginas de documentos vinculados al magnate condenado por abuso sexual Jeffrey Epstein, entre ellos algunos que mencionan e incriminan severamente al presidente Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos. En simultáneo se conoció la investigación de la Fiscalía de Milán sobre safaris humanos en Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes, durante el sitio a Sarajevo que llevó adelante el ejército serbio en 1992, después de que empezó la Guerra de los Balcanes, en la cual la OTAN ocupó por primera vez un territorio y emprendió una guerra por primera vez sin que lo habilitara el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Me refiero a la primera incursión unilateral de la OTAN en un territorio después de la creación de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Son dos noticias que horadan esa superioridad moral con la cual los magnates y sus personeros pretenden decirnos a los demás cómo nos tenemos que comportar. Porque la ultraderecha lo que está haciendo a nivel mundial es decirnos a los que, por ejemplo, creemos en la acción colectiva, a los que creemos en que los laburantes se pueden organizar, nos podemos organizar para reclamar nuestros derechos, los que creemos que la comunidad debe ayudarse y que los que más tienen que colaborar con una mayor proporción de su ingreso para compensar a los que menos tienen, porque, pensamos que, por ejemplo, la gente tiene que disfrutar de su sexualidad sin trabas, sin frenos, sin regimentaciones. Bueno, a todos esos, todo el tiempo, esta derecha que se convirtió en plaga en los últimos años, a partir de la pandemia, nos dice, ustedes están mal. Nos dice, ustedes tienen parásitos mentales. Ustedes están enfermos. Ustedes corroen las bases, los cimientos de nuestra sociedad. Y claro, a todos los que no pensamos que la familia, por ejemplo, tiene que tener una sola forma, que es la de mamá, papá y los hijitos, a todos los que pensamos que todas las familias están bien en tanto tengan amor, a todos los que pensamos que las jerarquías no tienen que ser rígidas, que en todo caso tiene que haber oportunidades para que uno ascienda socialmente o para que se eduque aun cuando no tenga los recursos para hacerlo, o se trate en un hospital aun cuando no tenga la plata para pagarlo, o llegue a viejito aun cuando no tenga un fondo de pensión acumulado o inmuebles a los cuales sacarles una renta. Bueno, a todos esos lo que nos dicen es, ustedes están mal. Claro, eso es un orden moral, un orden que el capitalismo contemporáneo le pretende imponer a todo Occidente. Digo a todo Occidente porque en Asia estos valores están siendo superados por una maquinaria mucho más eficiente, que es la China. Una maquinaria que yo no definiría como capitalismo. Yo diría, ellos dicen socialismo con características chinas. Yo diría, por lo menos es una organización, una forma distinta de funcionamiento de la que tiene el capitalismo, donde los que deciden son los ricos, donde los que deciden son los capitalistas, donde los que marcan el rumbo son los magnates como Donald Trump o como el propio Jeffrey Epstein o como los que pagaban para ir a matar niños en Sarajevo en aquel año 1992. Lo que investiga la Fiscalía de Milán es de qué modo fueron asesinados más de 11.000 civiles, a los cuales, según la hipótesis de la investigación, los mataron a propósito, apasionados de las armas y
entusiastas de la extrema derecha que contrataban el servicio de safari humano desde Italia, desde Estados Unidos y desde Rusia para ir a Sarajevo y dispararle a la gente que estaba sitiada por un ejército, a la cual le descargaron encima, en total, en esa antigua Yugoslavia, 9 millones de kilos de bombas. Lo de los Balcanes fue una masacre perpetrada por Occidente, fue una excusa de la OTAN para seguir existiendo cuando muchas voces en Europa se alzaban diciendo, che, ya terminó la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín, ¿para qué vamos a tener una alianza militar del Atlántico Norte? Bueno, de repente Clinton se dio cuenta de que era un polvorín la zona de los Balcanes, de que eso que había pacificado Tito durante tantos años resultaba peligroso para la estabilidad europea, porque podían matarse entre ellos. Entonces lo que dijo fue, los vamos a matar nosotros. Apareció, insisto, Clinton, un demócrata, apareció el ejército de los Estados Unidos, ocupó los Balcanes, le puso al ejército en aquel momento regular yugoslavo, serbio, todo lo que le tenía que poner. Hubo masacres como esta, la de Sarajevo, en donde hubo manifestaciones por la paz que fueron militadas e integradas por gente de todas las etnias, esas que supuestamente se iban a matar, musulmanes, católicos, croatas, viejos socialistas, yugoslavos, cristianos ortodoxos, como los que defendía Rusia. Bueno, en fin, esa masacre tuvo adentro un pequeño episodio de inhumanidad y de inmoralidad que fue esto de los safaris humanos. Según la denuncia que hizo un escritor y que se convirtió hace 2-3 años en un documental, pero que ahora tomó la Fiscalía de Milán, y esto es lo interesante, los millonarios se iban en vuelos de Trieste a Belgrado con una compañía serbia que en aquel momento operaba desde aeropuertos italianos, pagaban el equivalente de hoy de $100.000, 100.000 euros, un poco más de $100.000, y cuando les daban la oportunidad de dispararles a niños, pagaban más plata para... es increíble, pero sí, para dispararle como francotiradores a niños desde los balcones. Es una denuncia que está, como les decía, documentada por el escritor Ezio Giavazzeni, pero que es respaldado por un ex juez que se llama Guido Salvini y por la ex alcaldesa de Sarajevo de 2021 a 2024, que fue juntando información, acumulando evidencia sobre algo que se rumoreó durante años y que ahora el escritor dice, con razón, porque empezaron a aparecer los testimonios, no era un mito urbano, era una realidad. Claro, en Bosnia-Herzegovina se intentó investigar esto, pero sigue habiendo cicatrices de aquella guerra. No fue hace tanto, fue hace 30 y pico de años. Entonces hay algunos que se sienten violentados por la mayoría, otros por otras minorías que no colaboraron con este juicio. Por eso se está juzgando en Italia, porque este fiscal, el que lleva el caso, Alessandro Govis, tiene una lista de testigos y también una lista de sospechosos que, bueno, son los pocos que quedaron vivos, ¿no? Imagínate, tenían 50, 60 años en el 92, hoy hay muy pocos que estén todavía con vida. Bueno, hay algunos con vida, dice el escritor que destapó el caso, y esto, que es una cacería humana, una carnicería, algo que nadie, ningún humano podría avalar, es lo que hacían los magnates europeos, rusos y estadounidenses en aquel momento. Muchos, no pocos, muchos, decenas de ellos. Claro, uno ve esto, ve los documentos que desclasificó el Congreso de los Estados Unidos, lee lo que dicen esos mails entre Jeffrey Epstein y gente que estaba investigando a Donald Trump, lee lo que pasó con las víctimas. Dice, por ejemplo, en uno de los mails, Jeffrey Epstein a un investigador, a un escritor que estaba laburando sobre Trump, le dice,
quiero que sepas que hay un perro que todavía no ladró, y ese perro que no ladró es Trump. La víctima de la que habla, que al parecer es una mujer que se suicidó este año, una de las que más denunció el sometimiento al que fueron, sometidas, valga la redundancia, las víctimas de trata de Epstein, que se llama Virginia de nombre, ahora les voy a decir el apellido, es la que probablemente haya estado horas con Trump, según ese mail. Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de los abusos de Jeffrey Epstein, que también desnudó al príncipe Andrew, que terminaron echando de la corona británica, que también iba a la isla de Epstein a gozar de sus favores. Bueno, ella es la que habría pasado horas, según estos documentos desclasificados ayer, insisto, con Donald Trump. Claro, los amigos de Trump, los amigos de Milei acá, son de vuelta los que intentan imponer su moral, los que dicen cómo tienen que ser las familias, los que dicen cómo se tiene que comportar la gente, cómo tienen que tener sexo o no, qué cuidados tienen que tener hacia las otras personas. Y claro, todos los tipos de guita como Trump o como los que iban a hacer el safari humano no piensan igual, no es que son todos así de monstruos. Pero ¿con qué autoridad moral puede ahora Donald Trump, puede ahora Agustín Laje, pueden ahora los fanáticos de Trump en Argentina, los que dicen que hay que seguirlo al presidente de Estados Unidos en toda su política exterior, incluso no yendo al G20, una reunión a la cual estábamos invitados y no fuimos porque él no fue, básicamente? Bueno, ¿con qué autoridad moral nos van a decir a los demás cómo comportarnos, ¿no? Porque si fueron capaces de someter a chicas menores de edad a vejaciones durante horas, siendo unos viejos asquerosos ya, como lo era Trump hace 20 años o 20 y pico, y si fueron capaces de pagar para ir a matar niños con ametralladoras y miras telescópicas, bueno, son también capaces de financiar a tipos que después le dicen al resto de la población cómo se tienen que comportar. ¿Pueden hacerlo? ¿Es esa moral magnate algo en condiciones de imponérsele a los demás? Da la sensación de que no. Y da la sensación de que estamos adentrándonos en abismos de la humanidad que no habíamos tocado nunca. Porque así como en la Franja de Gaza se perpetró un genocidio también llevado adelante con apoyo bélico estadounidense, así como muchos pensadores dijeron esto es más corrosivo todavía que lo que hicieron los nazis en el Holocausto, porque lo estamos viendo todos, porque lo que pasaba en los campos de concentración no se transmitía en directo por redes sociales para toda la humanidad. Lo que estamos viendo es la paradoja de gente que, llevando adelante este tipo de comportamientos, le dice a los demás cómo se tienen que comportar. Insisto, no estoy diciendo que todos los tipos de guita sean unos asquerosos como al parecer lo es Trump, como ya lo condenaron de hecho en varios otros casos de los que zafó poniendo guita básicamente. No estoy diciendo que todos los potentados vayan a garpar para asesinar niños con una mira telescópica, pero sí que lo hicieron simpatizantes de la derecha europea hace 30 años, que son los que prohijaron la derecha actual y que vienen insistiendo hace mucho tiempo en cómo nos tenemos que comportar los demás. Sí digo que los que nos dicen cómo tiene que ser Occidente son los que iban a las festicholas de Jeffrey Epstein. Los mismos que levantan el dedito acusador de la moral son los que estamos viendo hacer estas cosas horrorosas. Y sí, lo estamos viendo en simultáneo en todo Occidente. Así que nos vamos a meter en eso, pero tuiteó Cristina Fernández de Kirchner hace minutos, así que lo vamos a repasar, porque tiene que ver claramente con la causa de los cuadernos, ¿no? Y este nuevo show que está en marcha. Ya lo habíamos dicho. En esta opereta judicial de los cuadernos truchos, a los llamados arrepentidos habría que llamarlos extorsionados. Y la verdad
nos quedamos cortos, porque ahora vemos que algunos de estos extorsionados directamente fueron torturados. Atentos con lo que cuenta, ¿eh? A uno de ellos lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las 24 horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche, lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano. Nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo. Estoy leyendo el tuit de Cristina Fernández de Kirchner de hace minutos. Es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles. Solo faltó que le hicieran el submarino. Para los que tuvieron la suerte de no vivir en dictadura, es cuando te meten la cabeza bajo el agua hasta que sentís que te ahogas. Si no lo sabías por la historia de la dictadura, puedes ver algunas películas de Rambo de Hollywood, que les gusta mucho también mostrar esas escenas en las películas de Hollywood. Y si no me crees, mirá lo que dijo Roberto Herrera, dice Cristina Fernández de Kirchner, abogado de uno de esos arrepentidos. Cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo, con un reflector las 24 horas y filmándolo las 24 horas. No sabía si era de día, si era de noche, o sea, era un castigo. Él entra dentro del sistema de testigo protegido y nosotros no lo podíamos ver. Lo dijo así como le es, dice Cristina Fernández de Kirchner, y no es Canal Cuca, lo dijo TN. Esto ya no es lawfare, es persecución política con métodos propios de las dictaduras, niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia. Y todo amparado por el bestiario judicial del macrismo, jueces y fiscales al servicio del poder económico, listos siempre para perseguir a la oposición política real y darle impunidad a los delincuentes de verdad. A los que endeudaron y siguen endeudando el país, mientras la gran mayoría de los argentinos cada vez tienen menos y cada vez les va peor. Lo vamos a repetir una y mil veces. La reapertura acelerada de los cuadernos truchos no tiene nada que ver con la justicia. Es agenda judicial para la distracción. Si no hay pan, que haya circo. Y si no, fíjate lo que le pasa con la inflación. Te dicen que los precios no suben, pero vos tenés que pagar cada vez más de luz, de gas, más transporte, más de alquiler, más de prepaga, y la lista sigue mientras la recesión avanza. El número de la inflación de ayer dio el INDEC es de 2.3%. No solamente viene creciendo desde hace meses, sino que si la anualizás, como hace Milei, es del 27.6%. Más alta que la que dejamos nosotros en el 2015, la midas como la midas. Eso sí, en ese momento los salarios y las jubilaciones de los argentinos eran los más altos de América Latina. Los más viejos podían comprarle un regalo a sus nietos y el resto hasta ahorrar. Las provincias financiadas, las rutas mantenidas y transitables, y lo más importante, no le debíamos un solo dólar al Fondo Monetario y mucho menos al Tesoro de Estados Unidos. Postdata 1. Me encantan las postdatas. Bessent ya lo confesó. Prestarle a Milei fue un gran negocio para Estados Unidos. No, es casi una confesión de parte. No es economía, es colonialismo financiero con cómplices locales, porque siempre hay alguien adentro del Estado que firma los swaps, el endeudamiento, las ventajas cambiarias y convierte la soberanía en negocio ajeno. Por más que te lo quieran presentar con sofisticación técnica, cuando el Estado se convierte en garante de negocios ajenos y sus funcionarios en facilitadores de rentas externas, no es inversión, es delito. Una verdadera estafa y defraudación al Estado argentino, pese a que ningún juez ni fiscal argentino parece notificarse. Postdata 2, el que escribió el guión que se está leyendo en este circo y que se reproduce con grandes titulares en Clarín y La Nación, es el mismo que extorsionó y llegó a torturar a los acusados para que dijeran lo que él quería como arrepentidos. Es el mismo que fue procesado por asociación ilícita en una causa por extorsión a un empresario y por instalarle una cámara oculta a un abogado defensor. Eso sí, pese a las pruebas contundentes en su contra, terminó siendo salvado por la Corte de los Tres. Es el fiscal Carlos Stornelli, el mismo que intentó plantarle cocaína al ex marido de su actual pareja. Parece que el fiscal no solamente tiene problemas con el Estado de Derecho. Postdatas 3, les deja el videito, después lo vamos a mirar el videito, perfecto. Nos vamos con eso al videito, hacemos tanda y seguimos con más de Caballero de Día. Pero es tremenda la denuncia,
Y es tremendo también el relato de todos los hechos y cómo queda expuesto, cómo se viene manejando con esa causa Cuadernos, que es el show que comenzó. No la pasó bien cuando Manzanares declara como arrepentido y estábamos bajo otro gobierno que era el de Macri. ¿Qué quiere decir con eso? A ver. Sí, cuando él declara como arrepentido, él estuvo en un lugar de detención que es Cavia, sí, donde estuvo casi aproximadamente, no sé si estuvo 28 o 30 días, en un lugar donde estaba aislado de todo el mundo, con un reflector las 24 horas, como estos reflectores. Claro, claro. Y filmándolo las 24 horas, no sabía si era de día, si era de noche. O sea, era un castigo. A nosotros, cuando logro la excarcelación de él, él entra dentro del sistema de testigo protegido. Sí. Y nosotros no lo podíamos ver a Manzanares, y el primer día que lo citan, nos podemos, digamos, encontrar con él, sí, junto con el doctor Giuseppe, que del estudio fuimos a verlo. Nos citaron a las 2 de la mañana en Lobos, en el medio del campo. Nosotros, para poder verlo a Manzanares, fuimos a un lugar donde no sabíamos qué nos podía pasar. Ajá. Entonces, esto no fue en el gobierno ni de ni del kirchnerismo, ni de Alberto Fernández. Fue en el gobierno donde él estaba declarando como arrepentido. Entonces, se sintió inseguro. Usted muy inseguro y nosotros también. Usted lo notó, lo observó. No, claro, y de hecho hubo situaciones muy graves en ese momento. Nosotros lo sacamos de ese sistema. Por ejemplo, es decir, usted me está diciendo que el ser testigo protegido paradójicamente lo puso en riesgo. Lo puso en riesgo. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta. Porque es cotidiana. Y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no.
y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente. Porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente. Porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido.